¿Qué tal, chicas y chicos? Vamos a proseguir con nuestro avance en los descubrimientos de diseño para la generación de la cartografía topográfica dentro del proyecto de nuestro ejido. Y como vemos en pantalla, pues tenemos de nuevo el arranque previo del programa Quantum KISS y vamos a reaperturar el proyecto de topografía tal y como lo dejamos ya en vista en los últimos instantes del vídeo anterior. Ya armonizamos toda la presencia de capas shade, tanto de polígonos, líneas como puntos, ¿ok? Y vamos a mostrar ahorita más o menos lo que va a ser a priori o como anticipo, más o menos el marco contextual que se va a definir para cuando llegue el momento de llevar a cabo nuestro mapa topográfico de este ejido. Vemos aquí abajo en el factor de escala que se está manejando en este momento en pantalla un valor de 119.000 y 199.000, perdón, prácticamente a escala 200.000. Voy a manejarlo manualmente a una escala 120.000, perdón. Ahí está, 120.000. Damos Enter. Y aquí, con el apoyo de la herramienta a mano, paneamos. Y más o menos la imagen que yo voy a llevarme al diseño topográfico final, más o menos va a contener lo que se ve en esta extensión aproximadamente. Quizás un poquito más vertical para que tengamos mayor presencia de contenido geográfico de la parte de arriba y de la parte de abajo, porque los puntos están muy próximos al marco del mapa y hay poco contexto en esos alrededores. Igual lo sometemos a una escala 125, ¿sí? Pero más o menos vamos a tener en la vista topográfica final que desarrollamos, tendremos una imagen más o menos en este formato, en este tamaño de lo que es el contexto geográfico del ejido San Atenógenes, ¿vale? Ahora vamos a llevarnos la imagen a una visión genérica, ¿ok? En su extensión total, en donde contemplamos toda la presencia de información que habíamos ya generado en los vídeos previos. Voy a apagar el total de capas y voy a hacer visible solamente en este momento las capas lineales que tienen que ver con las curvas a nivel. En su momento se había determinado, por ejemplo, en ciertos contextos geográficos, vamos a colocar aquí el ejido, que vamos a activar la capa del ejido. Había algunos puntos o algunos escenarios en donde podíamos comprobar de repente que la continuidad de ciertas curvas a nivel como que perdían cierto sentido, ¿no? Vamos a ver, si yo por ejemplo en este punto llevo a cabo una desactivación entre esta capa y esta capa, vemos que en este punto se encuentra ahí la franja intermedia. Aquí está, es lo que estaba buscando. Vemos como en la carta G13 de 83, que es la carta que se encuentra a la izquierda de esta vertical imaginaria donde se encuentra la mano, vemos que las curvas a nivel pues muestran al parecer una incidencia o una significación al doble de intensidad a como lo hace la derecha. Esto significa que la carta que se encuentra justamente aquí a la izquierda, que es esta, mantendrá un intervalo de curva a lo mejor a razón de 10 metros. Vamos a averiguar en la tabla de atributos. Vamos a buscar la columna de elevación que está aquí. Pues está marcándola. Tenemos aquí elevaciones a 2100, tenemos elevaciones a 2090, elevaciones a 280, a 2100, 2120, 2110. O sea, está marcándola en intervalos de 10 metros. Entre curva y curva hay un intervalo de 10 metros. Y en la carta topográfica que se encuentra a la derecha, pues vamos a averiguar entonces que el intervalo de curvas está en 2360, 2340, están en intervalos de 20 metros. Es decir, un mapa topográfico a la derecha con un intervalo de curvas cada 20 metros y otro mapa acá con un intervalo de curvas cada 10 metros.
Claro, como están al doble, es por lo que se ven dos curvas y por tanto a la derecha no tenemos la referencia que permita dar continuidad a esta línea o esta curva que abruptamente se corta aquí en la frontera entre cartas. Entonces, como podemos ver, aunque en una apertura, en una visión genérica, esa diferencia pues no sea apreciable o no sea aparentemente visible, pudiese darse el caso de que en circunstancias concretas esa visión parcial de curvas pues genere algún tipo de incomodidad o de inconsistencia al momento de trazar las líneas de curvas a nivel en ciertos mapas topográficos, porque una parte los muestra a una intensidad X, una intensidad más alta que en otras cartas, como por ejemplo aquí, ¿no? Aquí podemos ver una divisoria clara entre la información a curvas a nivel de una carta topográfica como es la G13 D84 que está arriba, frente a la carta F13 B14 que se encuentra abajo. Y aquí podemos ver en esta zona donde el intervalo de curvas abajo es el doble de intensa que en la parte de arriba. Entonces significa que en la edición cartográfica de estos mapas topográficos, al ser redactadas o al ser diseñadas en épocas diferentes, en años diferentes, los métodos de estimación de las curvas pues sufrieron también diferencias en el método y unas son más intensas que otras. Unas cartas muestran curvas cada 10 metros y otras los hacen cada 20. Entonces, lo que vamos a hacer ahora en esta sesión de video es llevar a cabo la obtención de nuestros propios mapas de curvas. Algo que se antoja bastante interesante y que en su momento pues explicamos una vez en clase, pero que vamos a reflejar en este video para que tengan recuerdo y una constante referencia a ese ejercicio, bien, para que no se les olvide y que lo puedan tener ahí como una herramienta de consulta. En principio vamos a respetar la información que muestran estas curvas a nivel, ¿de acuerdo? Pero en su momento vamos a activar la ventana del explorador de Windows, ¿ok? Vamos a ver por aquí el hecho de que tenemos, por ejemplo, aquí está el curso 2021, Geomática 2, no, lo tenemos arriba en contenidos didácticos, ¿no? Tenemos una carpeta propia de contenidos didácticos, ¿no? Aquí tenemos la cartografía temática profe y recordamos, ¿no? Las cartas topográficas en las que yo estoy basando mi trabajo pues vienen siendo la F13B13 llamada Nombre de Dios, la F13B14 que es La Joya, G13D83 que es Tuitán y la G13D84 que es Ignacio López Rayón. Bien, lo que voy a hacer ahora es entrar en internet para obtener lo que se llaman los modelos digitales de elevación, ¿sí? Con esos modelos digitales de elevación, que ahorita se los voy a mostrar aquí en el video, voy a hacer dos cosas. Voy a obtener la imagen en sombra, la imagen raster en sombra, que me permita modelar un paisaje en 3 dimensiones dentro de este contexto topográfico, y luego la imagen raster en 3 dimensiones que me permite la obtención de curvas a nivel bajo un propio método de extracción que se aplica a través de Quantum Fix. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si yo necesito obtener los modelos digitales de estas 4 cartas topográficas, lo que voy a hacer es recurrir a Google Chrome, ¿de acuerdo? Vamos a sacarlo de la ventana auxiliar para traerlo aquí, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es teclear en la búsqueda la siguiente expresión: continuo de elevaciones 3.0, ¿ok? Así como está. Entonces llegamos a esta página www.inegi.org.mx, flecha app, flecha GO2, flecha elevaciones México. Entramos en este portal que es, digamos, como una pata accesoria a los contenidos gráficos y de mapeo que te aporta el portal de INEGI, y lo que tenemos aquí precisamente en pantalla pues es una imagen a relieve sectorizada por estados, de los cuales podemos traer información
de carácter topográfico vinculado al modelo digital de elevación. El modelo digital de elevación no es más que una malla, una capa raster que en su totalidad pues es capaz de cubrir una superficie pues completa o íntegra a lo que es el territorio continental de México. No sé si en algunos puntos podemos ver que no contempla muchas de las islas que se encuentran ya dentro del océano Pacífico o en las costas del Golfo de México, sino que se fija más bien en los territorios continentales, y que en su máxima expresión es una capa que pesa hasta 11 gigas, ¿no? Es una capa enorme, pero yo ya teniendo referencias de las 4 cartas topográficas de las cuales quiero obtener el continuo de elevaciones, pues voy a darle clic a este pequeño cuadrito mágico que se asoma acá en la esquina superior izquierda para mostrar, como se dice ahí, las opciones de descarga. Bueno, al momento de descargar los continuos elevaciones de México, yo tengo pues distintos grados de resolución, ¿ok? Lo puedo obtener los raster con datos en 3 dimensiones a 15 metros de resolución, puedo obtenerlo a 30 metros de resolución, 60, 90 o 120. Esta nomenclatura de 15 metros, 30 o demás, ¿no?, está indicando el ancho del raster. Tengamos en cuenta que una imagen para un sistema como el de información geográfica que es QGIS, y eso ya lo vimos también en el primer trimestre cuando hacemos las capturas de imágenes de Google Earth, cuando tú introduces un raster, una imagen, dentro de un software cartográfico, lo que tú tienes en pantalla no es más que una representación cromática de una foto, de la naturaleza que sea, y que está compuesta por pequeñas unidades cuadradas que son los píxeles. Entonces, esa resolución de 15 metros está indicando cuál es la longitud del cuadro del píxel, ¿ok? Entonces, cuanto más chiquito sea el cuadro del píxel, pues más detalle aporta la información gráfica del raster y por tanto también eso hará que pese más la imagen de descarga. Pero es preferible trabajar con una resolución lo más pequeña posible para no perder detalle del terreno. Luego dice, puedes descargar la cobertura geográfica, bien marcando un área definida o bien a través de la aplicación de una clave de carta. Yo voy a aplicar la clave de carta como filtro de búsqueda porque necesito descargar los continuos de elevación de estas 4 cartas en las que se encuentra elegido San Atenógenes. Cuando yo ya describo o doy respuesta al segundo filtro, que es clave de carta, como pueden ver, pues en pantalla aparece la propia o la típica malla de cuadrícula de mapas a escala 50.000 de INEGI, que eso ya lo poseen ustedes desde aquel famoso mapa mudo que en su momento ya les proporcioné, con esas celdas de color azul, si no recuerdo mal. Entonces lo que hace es entrar dentro de la lista de cartografía a escala 50.000 y como pueden ver se encuentra íntegramente en orden alfabético, y como la primera que aparece en la página o en la lista es la F13B13, bueno, pues vamos a bajar por todo el listado, vamos por la letra E, hay que llegar hasta la F, E15, vamos a pasar por la E16 posiblemente también, aquí está E16, ya a continuación ya va a aparecer la F, F12, hay que llegar a la F13, aquí está F13. La primera es la F13B13, que es esta, ¿ok? Que es la que hace referencia a la carta topográfica llamada Nombre de Dios, F13B13. Bueno, pues aquí en pantalla se me muestra 2 elementos que son raster. Uno es el sombreado en formato raster TIFF, que pesa 17.4 megas, y aquí tengo el continuo de elevaciones mexicano, que es el raster en 3 dimensiones, que como ven tiene un peso un poquito menor, 8.24. Bueno, yo voy a descargar de este formato los 2 elementos, el sombreado y el TIFF. Ahí están los dos. Como pueden ver, el nombre que reciben es diferente para que se puedan diferenciar. El que funge como raster en 3 dimensiones recibe el nombre de Theme 3.0 Workspace, y el mapa en sombra es el que se conoce como Map SERP, ¿ok? Los dos son TIFF, pero
en su naturaleza tienen una apariencia completamente diferente. Vamos a mostrar estos dos elementos gráficos en la ventana de descargas de mi sistema operativo. Vamos a aplicar una opción de vista que diga iconos muy grandes y como pueden ver, esta es la diferencia aparente que guardan los dos elementos TIFF del continuo de elevaciones de esta carta. La imagen raster o la imagen que funciona como sombreado no es más que una representación en foto del relieve satelital y es el mismo reflejo que se muestra en esta losa aparentemente negra, pero que guarda la información de esa misma cartografía, pero en 3D. Yo lo que voy a hacer es llevarme estos dos elementos que acabo de descargar de la carta F13B13, me los voy a llevar de aquí a mi carpeta matriz de elementos Shape de México. Tengo una carpeta ya creada que es continuo de elevaciones mexicano 3.0 y voy a ver si tengo en lista la carpeta F13B13. Como pueden ver por aquí está la F13B55, no tengo la F13B13, bueno pues la voy a generar. Nueva carpeta, F13B13, se llama nombre de Dios, ¿sí? Entonces dentro de esta carpeta vamos a pegar los dos elementos que traemos de la descarga previa. El Mapser o la imagen en sombra y el Theme Workspace, ¿de acuerdo? El sombreado en 3D, en la imagen raster en 3D, que es la que trae los datos de altitud, ¿vale? Minimizamos la ventana y ahora lo que hacemos es buscar la cuadrícula F13B14, que evidentemente pues es la contigua. Entonces llegamos acá a la cuadrícula F13B14 y hago lo mismo, procedo a descargar la imagen en sombreado, el Mapser, que llaman ahí, y descargo también el Theme Workspace 3.0 de esta carta. Obtengo esos dos datos, ya se descargó el sombreado, el Mapser, y aguardo a descargar el Theme, ya se descargaron los dos, vamos a la carpeta abrimos la carpeta de descargas, y aquí en pantalla se encuentra el archivo en 3 dimensiones que se ve como losa negra en principio y su amigo, su primo hermano, el sombreado. Rescato los dos elementos, los corto de la carpeta de descargas y me voy a la otra ventana, doy un paso atrás y busco si tengo la carpeta F13B14 que por el momento no existe, la voy a crear. F13B14, que es la joya. Uy, ¿qué puse ahí? Medio raro. La joya. Entonces entramos en ella y depositamos el material que acabamos de obtener en la descarga. Perfecto. Vamos ahora de nuevo a INEGI para descargar los continuos de las otras dos cartas que necesito para llevar a cabo el trabajo, que esas están por arriba. Una es la G13D83, que es la carta Tuitán. Obtengo el TIFF, o sea, el sombreado como Mapser, y obtengo el archivo 3D, el famoso Theme Workspace. ¿Okay? Obtengo los dos elementos. Ya están descargados, vamos a la carpeta de descargas, actualizamos F5 y aquí ya tengo el 3D y la imagen en sombra de la carta topográfica G13D83 Tuitán. Lo cortamos de la carpeta de descargas, me regreso un paso atrás en el directorio del continuo de elevaciones y busco ahora si tengo ya descargada la G13D83, que creo que no, G13B, G13C, G13D56, no la tengo. Ok, vamos a crear la carpeta G13D83 Tuitán y dentro de esta carpeta Tuitán vamos a descargar los elementos que acabamos de obtener de INEGI. Vamos ahora a por la última carta, la G13D84,
que es la vecina. Esta es la carta Ignacio López Rayón. Bueno, pues obtengo igualmente el Mapser, el sombreado en gris, la imagen plana pero con aspecto 3D, y este sí es el archivo digital en 3 dimensiones que guarda los datos de elevación, ¿sí? Ahí te van a ver la diferencia cuando los ponga en pantalla. Se van a dar cuenta del efecto que esto genera dentro de QGIS. Vamos a la carpeta de descargas, damos al botón F5, actualizamos los contenidos. Aquí tenemos los dos elementos de la carta G13 de 84, los cortamos, vamos al directorio del continuo de elevaciones. Como tampoco tengo la carpeta para este contenido, vamos a generar una nueva carpeta G13 de 84 llamada Ignacio López Rayón, y en su interior depositamos los elementos que hemos obtenido ahora mismo del portal de INEGI. ¿Ok? Bueno, esto ya significa que de INEGI no vamos a sacar nada más. Entonces lo que tenemos que hacer ahora es volver sobre el proyecto, ¿de acuerdo? Que mantenemos en un segundo plano ahí guardado. Y ahora fíjense en lo que va a ocurrir. Yo en un principio, pues tengo aquí a resguardo todos los elementos shape, polígonos, líneas y puntos que hemos estado trabajando y diseñando en los vídeos anteriores. ¿Ok? Ahora voy a cargar en un primer momento las imágenes denominadas Mapser, es decir, los sombreados correspondientes a las 4 cartas topográficas que inciden sobre el ejido San-Atenógenes. Y como son imágenes, son raster, yo tengo que agregarlas al proyecto a través de este botón. ¿Okay? Añadir capa raster, porque ya estos no son imágenes vectoriales, son imágenes fotográficas. Entonces vengo acá al directorio, voy a la carpeta México, continuo de elevaciones 3.0, y ahora voy a buscar la carpeta F13B13, que va a estar por aquí enfrente. Aquí está, nombre de Dios. Y voy a cargar primero el Mapser. Ahí está. ¿Ven cómo aparece esta imagen en sombra que tiene textura? Que también es un conjunto de píxeles porque es un raster. Recordemos eso, es una imagen. Pero que vistas en gran escala, en una escala amplia, pues damos cuenta que esto da un efecto como de textura o de 3 dimensiones muy interesante. ¿Ok? Y en principio los raster, aunque se carguen en cualquier parte, recordamos que los rasters siempre se tienen que ir a la parte inferior del panel de capas, ¿sí? Tienen que estar abajo del todo. Entonces ya tenemos ahí el primero, el raster o el sombreado correspondiente al mapa F13B13. Ahora vamos a descargar el raster del mapa contiguo, que es el F13B14, la joya. Obtenemos el Mapser, lo cargamos y ya empezamos a visualizar la orografía, el relieve del escenario geográfico en el que se encuentra el ejido, y así entendemos de repente dónde se encuentran pues los cerros, las zonas llanas, ¿sí? Y eso también da explicación y da comportamiento y da razón al cómo se comportan las curvas a nivel y las corrientes de agua. Eso lo vamos a ver ahorita cuando tengamos los 4 puestos, los 4 rasters puestos. Vamos ahora a buscar los otros dos de arriba, el G13 de 83, G13 de 83, Tuitán, aquí está. Cargamos el sombreado superior izquierdo y ahora vamos a cargar el raster del sombreado superior derecho de esta carta, que es precisamente la G13 de 84, que es Ignacio López Rayón. Ahí les va. Entonces fíjense qué efecto tan bonito generan los mapas, los rasters de sombreado como efecto 3D, ¿sí? Si yo activo, por ejemplo, ahora las corrientes de agua, o sea, las capas shape de corrientes de agua, vean cómo las corrientes casan
¿ve? En las cárcavas, en los valles, en los cañones, por donde discurre el relieve bajo, ¿ok? Porque el agua siempre va buscando por gravedad los puntos más bajos del terreno. ¿Se dan cuenta? En las zonas bajas, en los píxeles más claros, es por donde corre el agua. En los píxeles altos, de mayor elevación, que son los más oscuros, pues por ahí no corre agua, pero se van volcando del píxel oscuro al píxel claro y ahí se ven el comportamiento de las corrientes de agua al interior de las zonas serranas y también cómo las corrientes de agua tienen comportamiento y ejercen flujo en las cuencas o en los cauces ya dentro de las zonas de valle, ¿sí? Si vamos, por ejemplo, a este lado, vean, ¿no? O sea, ven cómo la sombra acompaña al cauce de los arroyos, a las líneas shape, ¿no? Esto lo hace muy interesante porque de un modo u otro, pues a través de este tipo de texturas o de composiciones, pues se hace muy ilustrativo, pues cuál es el relieve que tiene elegido, ¿no? O sea, esta formación de rasters en 3D, pues la verdad es que cuando yo las descubrí para alimentar como fondo los trabajos topográficos, la verdad es que da un efecto muy bonito, ¿no? Te da imprime una calidad muy buena, ¿no?, al trabajo. Y eso es una cosa que siempre pues es de agradecer, ¿no? Trabajar con mimo, trabajar con cuidado un mapa y dar lo mejor de sí para que la creación pues sea lo más brillante posible. Bueno, eso es lo que respecta al sombreado, ¿ok? Y ahí están, bueno, aquí saltaron los mapsets, se quedaron ahí a mitad de los shapes lineales. Vamos a seleccionarlos y los vamos a arrastrar a la parte de abajo, ¿vale? Para que los rasters ocupen la posición que merecen y en la que tienen que estar, que es en la parte inferior, justo por debajo de las capas poligonales. Bien, entonces, bueno, vamos a apagar las capas de línea de las corrientes de agua, donde quedaron aquí. ¿Ok? Y por el momento vamos a apagar también estas capas mapser. ¿De acuerdo? Vamos a apagarlas. Entonces ahora vamos a hacer la misma función de búsqueda de rasters, pero vamos a cargar ahora los modelos digitales de elevación con la información en 3D. Entonces vamos a rescatar de cada carpeta, vamos a empezar en orden inverso por la última que hemos cargado, la G13 de 84, vamos a cargar el Theme Workspace, esa aparente losa negra que no muestra información, pero que al momento de cargarse aquí, vean qué es lo que aparece, ¿no? Esto es una chulada. Vamos a colocar este raster también en la parte de abajo, ¿sí? Vamos a dejarlo aquí. Y esto es lo que genera el modelo digital de elevaciones cuando se carga en un software cartográfico. Si vemos, vamos a localizar cuál es el sombreado que se asocia a esta... ya lo vi, es este. Vamos a apagar estos dos. Ahí está. ¿Ven? Estoy apagando y encendiendo simultáneamente el raster de sombreado que coincide justamente con la posición de su modelo digital de elevaciones. Curioso, ¿verdad? Fíjense acá. Este continuo de elevaciones está marcando pues una gradiente de celdas que va desde una celda muy blanca a una celda muy negra, ¿no? O a un tope blanco contra un versus un tope negro. Resulta que la celda más negra de todas las celdas negras de este cuadro, de este recuadro, se encuentra a una altitud sobre el mar de 2166 metros, mientras que el píxel o la celda más blanca, que se intuye que está por aquí, está a una altitud sobre el nivel del mar de 2595 metros. O sea que entre el píxel más bajo y el más alto hay una diferencia como de unos 430 metros aproximadamente, ¿sí? Si yo aplico zoom a la imagen, vamos a buscar una zona en la que haya alto contraste como aquí, vemos cómo el raster del modelo digital de en 3D carga esos píxeles y vamos a comprobar si realmente miden 15 por 15. ¿Ven los cuadritos? Venga, vamos a acercarnos a este. Vamos a tomar la regla que está aquí
y vamos a ver si esto da un ancho de 15 por 15. Vean, 14.19. O sea, más o menos en lo que me mueva un poquito más para acá o más para allá por cierto margen de error, son 15 metros. O sea, el píxel son 15 metros. O sea, cada píxel, cada cuadrícula que estamos viendo en esta lámina representa una superficie de 15 por 15. O sea, 200, si no me equivoco, son 255 metros cuadrados. ¿Sí? O sea que México, dentro de un continuo de elevaciones con una resolución de 15 metros, lo que hace con todo México es dividirlo en pequeñas cuadrículas de 255 metros cuadrados. ¿Sí? Todo México. Y para averiguar a qué altura se encuentra cada píxel, lo que hago es darle clic aquí al icono de información, doy clic, por ejemplo, sobre este... Ah, caray, ¿no quiere? Se supone que como elemento raster tiene que mostrar también información, pero bueno, no sé por qué motivo ahora no quiere el sistema. Ah, es que tengo que seleccionarlo, ¿verdad? Si es que no lo tiene marcado en azul. Vengo aquí, ahí está, eso es lo que pasaba. Es que yo pensaba que estaba marcado en azul, pero no lo tenía remarcado. Pero cuando lo marco en azul, damos cuenta que aquí aparece cierta información de valor respecto de ese píxel, ¿no? Está marcando pues un valor de banda, ¿ok? Un valor de banda, no sé si haya más información acá atrás, no. Pero significa ese color de banda que ese píxel está precisamente, por ejemplo, este que estoy pisando aquí, si le doy clic, me está indicando que esa celda de 255 metros cuadrados está a una altitud sobre el nivel del mar promedio de 2.235 metros. El píxel contiguo a la derecha está a 2.237. El píxel contiguo más a la derecha está a 2.239. El de abajo está a 2.236. El de acá a la derecha, 2.238. O sea que entre este píxel y este píxel, en esta diagonal, hay una diferencia en altura promedio de 1 metro. ¿Ven? 2.239, 2.238. Una diferencia diagonal de 1 metro de altitud entre píxel y píxel. Y entre otros píxeles contiguos puede haber diferencia de hasta 2 metros. Y eso en una longitud, o en una distancia, o en una separación de 15 metros. O sea, estamos hablando de un nivel de resolución y de detalle de información bastante alto. Muy bueno, la verdad. De hecho, en sistemas más avanzados y que son ya de paga, creo que ya también hay disponibles resoluciones de hasta 10 metros, ¿no? O sea, todavía incrementan mucho más el valor de su información y del detalle. Ok, este viene siendo la carta G13D84. Entonces voy a cambiar el nombre de la etiqueta para luego no confundirme. G13D84. Ok, y ahora vamos a cargar el raster contiguo a este 84, sería el 83, la carta anterior, la de Tuitán. Cargamos el Zen Workspace. Ahí está. Aquí, como puede ver, el tratamiento de la escala es un poco diferente, porque de hecho vimos antes que el cuadro, pues está igual, ¿ok? El cuadro negro marca la altitud más baja, que son 1.883 metros, y el cuadro más blanco marca la cota máxima, 1990. Claro, entendemos que entre esta losa y esta losa, pues no hay una continuidad cromática, o sea, no sigue existiendo celdas negras, porque dentro de su propia retícula, ¿ok? Dentro de su propio cuadro, la celda más blanca siempre va a optar por tomar el criterio de ser blanco dentro de su contexto de altitud y adopta el cuadro negro dentro de su contexto de altitud como carta topográfica a escala 50.000. ¿De acuerdo? Aquí hay que entenderlo de esa manera. O sea, son cartas independientes que manejan cotas distintas, pero con un criterio de máxima altitud y mínima altitud del mismo tipo. Pero bueno, eso ya como quieran no tiene por qué asustarnos. ¿Okay? Vamos ahora a cargar los dos de abajo.
el F13, B13 y el F13, B14, que son los que estaban acá arriba. F13, B13, la carta Nombre de Dios, ahí está, y luego la carta F13, B14. Bueno, vamos a irle colocando nombres porque si no luego se nos va a despistar. Esta fue la 84, esta fue la G13, D83, vamos a poner aquí al principio, G13, D83, ok, esta fue ya la F13, B13, F2, igual que en las anteriores, F13, B13, y ahora vamos a cargar la F13, B14, la joya, F13, B14. ¿Ok? Como pueden ver, parecen placas de radiografía, ¿no? Parecen placas de un hospital, ¿no? Cuando te toman una placa del tórax o del cerebro y se ve todo como que muy vascularizado. Así son también los continuos de elevación, ¿no? Parece que son placas de hospital. Vean, por ejemplo, en la F13B13, esta que estoy apagando, vean, por ejemplo, las celdas más oscuras, o la celda más oscura de todas está a 1743 metros de altitud, y la más alta, la más blanca de todas, está a 2046. Por tanto, aquí están las cotas elevadas y aquí están las cotas bajas, o sea, donde se acumula el agua. ¿Y eso cómo lo hacemos posible dentro de la presencia de los continuos de elevación de imagen? Bueno, vamos a ver la correlación de ese dato. Aquí tenemos el MapServe, este no es, pues ya el primero, este. Vean, en la parte de abajo están las cotas altas, ven ahí el relieve como está más oscuro, como hay mayor, vamos a acercarla, ahí está, ¿sí? Hay mayor presencia de cerros, montes, sierras, y justamente a su izquierda encuentran una zona de valle, ¿sí? O sea, esto de aquí es la garganta en donde desembocan las aguas del cauce interno de este valle, ¿sí? Y que vienen desembocando por acá, vienen hacia arriba, ¿ven? Aquí también, por ejemplo, pueden ver el surco, aquí va el cauce del río, ¿no? O del arroyo, que confluye con este otro que viene por acá, ¿sí? Es una imagen de relieve como si fuese un mapa de Marte o un mapa de un planeta, ¿no? O sea, estas cosas sí son interesantes de aplicar, ¿no? Sí, de repente uno aprende muchas cosas así, ¿no? Con este tipo de utilidades. Bueno, ¿cuál es el propósito de mostrarles esto? Aparte de que ya con este vídeo les enseño cómo descargar los continuos de elevación de INEGI para que puedan hacer esa recreación con texturas en 3D, que ahorita vamos a ver cómo se aplican al momento de hacer el diseño cartográfico, porque hay que hacerles algunos matices o algunos arreglos, no se pueden ir así en bruto. Lo que quiero es trabajar con cada una de estos 4 continuos de elevaciones digitales en 3D. ¿Y esto a cuenta de qué viene? Preguntará. Por lo que dije en un principio, porque hay cartas que tú descargas de INEGI que tienen sus propios shapes con curvas a nivel, y resulta que hay cartas que manejan intervalos a 10 metros y otras cartas contiguas que manejan intervalos a 20 metros. Entonces yo quiero unificar para las 4 cartas manejar un mismo intervalo. Lo que pasa es que al momento de generar los productos que yo obtenga de esta rutina que voy a poner en práctica ahora, yo no voy a guardar los resultados dentro de las propias cartas topográficas que generé o que bajé de INEGI, sino que los voy a guardar dentro de las carpetas de los continuos de elevaciones correspondientes a estas cartas. Vamos paso a paso, uno por uno. Vamos a apagar las 2 de abajo y vamos a mantener encendida la carta G13D83, ¿de acuerdo? Esta carta de aquí, ¿vale? Vamos a apagar el shape de elegido. ¿Para qué? Para hacer lo siguiente. Yo, de este modelo digital de elevaciones en 3D, voy a obtener su mapa de curvas a nivel. Al margen del que ya me ofrece la carta topográfica de INEGI, yo voy a obtener mi propio mapa de curvas a nivel. Independientemente de que tengan la carta topográfica o no la tengan, si yo
descargo de cierto escenario su continuo de elevaciones en 3D, yo puedo obtener mis propios mapas de curvas a nivel. Entonces recordamos, estamos haciendo uso del continuo de elevaciones de la carta G13D83. ¿Cómo le hago para obtener ese mapa de curvas a nivel? Bueno, tengo activa y sombreada esta capa raster y vengo acá arriba a la cinta de menú, doy clic sobre el botón raster, busco la opción de extracción en el submenú y voy a solicitar que me abra la herramienta extractiva de curvas a nivel. Entonces aparece este cuadro de diálogo, esta segunda ventana, y me dice, bueno, ¿cuál es el material de entrada o cuál es el insumo que yo voy a emplear para trabajar el mapa de curvas a nivel? También por eso adrede yo le cambié y reetiqueté para cada continuo la clave topográfica que corresponde a cada caso, porque si yo dejo que las fotos se llamen igual, en algún momento yo no voy a saber sobre qué carta estoy trabajando. Entonces yo voy a buscar aquí la carta G13D83, que es la que está en pantalla, y sobre esa voy a generar un archivo vectorial. Vean, de un archivo de imagen voy a obtener un archivo shape de carácter lineal que me va a servir para marcar las curvas a nivel de esta imagen raster que tengo aquí en el fondo. Lo que voy a hacer es decirle al programa dónde quiero que me guarde la información que voy a generar como capa shape. Entonces voy a buscar mi carpeta de documentos. Bueno, tengo aquí mejor a users, ok, documentos, me voy a la carpeta México. Está México. Ah, no, es que está dentro de archivo shape, perdón. Primero, carpeta archivo shape. Ahora sí, dentro de archivo shape, pues busco la carpeta México. Aquí está. Ahora, dentro de la carpeta México, voy a buscar la carpeta continuo de elevaciones mexicano. Continuo de elevaciones mexicano. Está aquí. Y ahora vamos a buscar la carpeta de la clave G13D83. G13D83. Esta, Tuitán, aquí está. Y ahora, dentro de ella voy a escribir curvas a nivel y vamos a determinar por consenso el intervalo de curva que voy a aplicar a los 4 continuos, ¿sí? Porque yo tengo, por ejemplo, de origen, en mi diseño topográfico tengo partes donde las cartas topográficas me están mostrando intervalo a 10 metros y otras cartas que me lo están mostrando a 20. Entonces, por defecto, para evitar que en las cartas de 20 metros me refiero de intervalo de origen, yo tenga un duplicado a 10 metros que me impida ver el terreno, voy a generar un consenso para que los cuatro modelos de elevaciones me generen curvas o intervalos en curvas a nivel a 20 metros. Entonces voy a poner curvas a nivel a 20 metros, ¿sí? Archivo shape, ahí, metro, ¿eso qué es? Metros, eso, ahí está, metros. Archivo shape, codificación UTF-8, guardar, perfecto. Ya le he dicho dónde lo voy a guardar y cómo lo voy a llamar. Ahora bien, el intervalo, por defecto, se pone a 10 metros. Yo puedo hacer incluso, si quisiera, hacer que el intervalo sea de tan solo 1 metro. O sea, obtener curvas a nivel a cada metro. Por cada metro de altitud, una curva. O sea que al momento de llevar a cabo, por ejemplo, planos en los que yo necesite, por ejemplo, mostrar una silueta o un diagrama de una plantación en bordería en curva a nivel, yo genero una labor de extracción de curvas a nivel a 1 metro con esta herramienta, ¿ok? O a 2 metros, o a 3 metros, o incluso, si quiero, a 1.5. ¿Sí? Yo puedo también, bueno, no me permiten los decimales, porque los píxeles trabajan con números enteros, eso sí es cierto. Yo quería hacer la trampa ahí, pero no me deja. Bueno, intervalo de a 20 metros. Y voy a darle al botón aceptar, ¿de acuerdo? Entonces aquí ya tengo mi mapa. Mi cobertura
de líneas shape con intervalos de curvas a 20 metros para esta carta, ¿de acuerdo? La G13D83. Ahora, ¿cómo hago para comprobar si estoy haciendo una traza correcta? Bueno, pues voy a comparar. Bueno, voy a apagar primero la capa de origen, el TIFF, el TIFF, el raster de origen, y aquí queda en imagen la trama de curvas a nivel a 20 metros que yo acabo de generar a partir del modelo digital de elevaciones. Pero esta trama coincide con el intervalo de curvas que me da el mapa de INEGI. Bueno, vamos a poner en contrastación la información que hemos obtenido aquí en esta capa lineal. Vamos a activar, justamente esta es, ¿ok? Justamente esta es, fíjense, aquí se activa la parte del diseño topográfico de las curvas a nivel que corresponden a este mapa. Vean, el mapa en origen de INEGI está ofreciendo los intervalos de curvas a 10 metros, porque pueden ver que en el inter de cada dos líneas azules que yo he generado, INEGI pone otra, ¿sí? Que es la de intervalo intermedio de 10. Pero como pueden comprobar, prácticamente la simetría o la similitud entre mis curvas y las INEGI prácticamente son similares, ¿sí? Prácticamente están casando una encima de otra. No hay una gran diferencia, ¿sí? Lo que pasa es que ya luego INEGI pues se dedica a hacer un suavizado de línea, le da un aspecto más suave en los perfiles de curva, no se ve así tan anguloso como se muestran en los trabajos que hace QGIS, pero visto desde un punto general o desde una escala abierta, desde una escala en gran escala, podemos ver que no hay una gran diferenciación, ¿ok? Entonces, aquí ya tenemos un punto de similitud, ¿de acuerdo?, entre la carta original y la que hemos creado nosotros, ¿sí? De tal manera que haciéndolos a intervalos de a 20 metros, pues sí me quedo con la mitad de información de lo que me da la carta original. Pero ya tengo la posibilidad de pegar la imagen de esta carta con la que venga ahora a continuación, que es lo que vamos a hacer ahorita. Habíamos activado la G13 de 83, ahora vamos a activar el raster en 3 dimensiones de la carta G13 de 84, la que está justamente a su derecha. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos con la G13 de 83. Venimos aquí al botón raster, extraemos curvas a nivel y en este caso lo vamos a hacer de la carta G13 de 84, ¿de acuerdo? Hay algo que se me pasó antes en la G13 de 83 y es que no le marqué, ¿de acuerdo?, el atributo de altura. Entonces se me hace que igual lo que voy a hacer, y ahí permítanme un momento, se me pasó, con el entusiasmo se me pasó. Vamos a la carpeta del continuo G13 de 83, voy a hacer desaparecer este mapa de curvas a nivel, porque miren lo que pasó. Si yo activo la extensión DBF, que yo la tengo asociada a Excel, ¿de acuerdo?, porque es una fuente de base de datos, ven que están las columnas ID, una por cada línea, pero como no me acordé de etiquetar el atributo de altitud, no me está marcando la cota de altura de cada línea. ¿Ok? Entonces vamos a repetir el proceso y ya con eso pues lo aprendemos de todo pues así muy, muy padre, ¿no? Agarramos esta selección, suprimimos el archivo, ¿de acuerdo? Bueno, ahora no me deja omitir el documento Excel ni tampoco el Shape porque están cargados en pantalla de proyecto. Entonces lo que tengo que hacer aquí es entrar al panel de capas, suprimir o eliminar la presencia de esta capa Shape aquí en el mapa para ahora volver al explorador de archivos y ahora sí no tener problemas para hacer desaparecer esto. Suprimimos, adiós, ¿ok? Partimos de origen, vamos de nuevo a la G13 de 83, y es que se me pasó un dato importante, ¿no?, al momento de llevar a cabo la generación de las curvas a nivel. Repetimos, G13 de 83, vamos aquí al botón raster, extracción, curvas a nivel, la capa de entrada ya la tenemos en pantalla, G13 de 83, vamos a marcar sobre, aquí está la G13 de 83 Tuitán, marcamos curvas a nivel, 20 metros. Guardamos. Y ahora sí, importante, que antes se me pasó, marcar también al momento de crear este archivo shape lineal el nombre de atributo.
para que también genere la columna de altura, que es lo que ahorita vimos en pantalla que no se generó porque antes omití palomear esta cuadrícula. ¿Ok? Ahora hicimos, por ejemplo, la curva a 10 metros, ¿sí? Pero yo la quería a 20. Por tanto, ahí vamos otra vez. Vean los errores que se pueden cometer, ¿de acuerdo? Para que tengan en cuenta todo lo que implica estar concentrado. De repente que por aquí tengo ciertos ruidos a mi alrededor que me están... Y no es excusa, ¿eh? Pero bueno, de repente como que sí me distrajeron, pero dense cuenta, ¿no? De lo que implica esto. Vamos a eliminar la capa porque si no, no me deja quitarlo del explorador de archivos. Eliminamos esto nuevamente y ahora va de nuez. La tercera va a la vencida. Raster. Extracción, curvas a nivel. G13 de 83, que es la que está marcada en pantalla. Estamos en la carpeta G13 de 83 Tuitán. Ahora, curvas a nivel 20 metros. Lo mismo que yo he estado ahorita cometiendo ese tipo de errores un poco infantiles, también se pueden dar en su caso. Y qué bueno que lo están viendo ahora para que den cuenta de la rutina que hay que seguir. Ya palomeé, ahora sí, el nombre de atributo de altura. Y ahora sí, voy a ampliar el intervalo a 20, como tengo establecido al momento de nombrar el archivo. Entonces, le damos al botón aceptar y ahora sí, ya genera el proceso, intervalo de curvas a 20 metros, ¿ok? Ahí está la capa lineal, vamos a ponerla aquí abajo, que surge de la carta G13 de 83. Ahí está, ¿de acuerdo? Ya como quiera luego le damos color. Vamos a dejarlo así en ese tono gris y lo ponemos en contraste, ahí ven, o sea, sigue siendo el mismo tipo de intervalo. Aquí, por ejemplo, la curva no tiene mucho sentido que aparezca con esta línea recta, o sea, esto es algo antinatura, ¿no? Esto no es algo natural, que aparezca así, ¿de acuerdo? Tiene más sentido que aparezca pues como una traza curvilínea como esta, ¿no? Lo lógico, pensar dentro de una carta topográfica. Pero como son puntos extremos en donde hay cuerpo de agua, de repente los píxeles de esa zona pues todos miden la misma altura. Y entonces el algoritmo del programa entiende que eso es una recta. Pero bueno, eso ya son cuestiones muy a tener en cuenta cuando se tienen que llevar a cabo este tipo de trazas. Pero ya la tenemos a 20 metros. Cuando INEGI te las da, sí, con más detalle, te las da a 10. Pero es que yo tengo la carta contigua que trabaja a 20 metros. ¿Sí? Y ahora vean, por ejemplo, cómo el plano sí ya casa, ¿ven? Sí casa sin que hayan líneas de corte. De repente aquí, por ejemplo, sí hay unas discontinuidades porque, como vemos, la traza de INEGI sigue otro diseño un poquito más suave en el perfil de lo que hace el programa Quantum GIS. Pero es una aproximación muy válida a la obtención de tus propios mapas de curvas. Ahora vamos a hacer lo mismo con el mapa contiguo, el G13 de 84. Raster, extracción, curvas a nivel. Ahora elegimos el otro elemento raster, G13 de 84. Vamos a decir al sistema que vamos a cambiar de ventana, subimos un nivel y buscamos la carpeta G13 de 84, que es Ignacio López Rayón. Aquí está, y ahora marcamos curvas a nivel 20 metros. Guardamos. Modificamos el intervalo a 20 metros, no se nos olvide, palomeamos el atributo de altitud para que genere la columna de información en la hoja Excel o en la base de datos, aceptar, proceso completado y justamente en ese modelo digital contiguo se genera el campo de alturas a 20 metros. Como pueden ver, pues prácticamente la conexión es, no digo perfecta, porque sí se ven algunas anomalías, pero estos son errores de diseño que uno luego también puede corregir a mano y une esta línea con esta línea, une cabito a cabito, extremo a extremo y haces un continuo completo. Pero ya, por ejemplo, ya no tienes el problema de que tú aquí tengas, por ejemplo, un mapa de INEGI con intervalo de curvas a 10 metros y el de enfrente siga estando a 20. Ya están los dos armonizados a un intervalo de 20 metros. Por tanto, ya no hay una contaminación de líneas que no tienen continuidad de un lado a otro del mapa. Ahora vamos a hacer lo mismo con los de arriba.
vamos a activar, digo con los de abajo porque estamos abajo, vamos a activar ahora el raster 3D de la carta G13, B13 y vamos a hacer lo mismo para ese raster, extracción, curvas a nivel. El raster de origen ahora es el F13, B13 y vamos a indicar al sistema que el shape lineal que se va a obtener ahora se va a asociar precisamente a la carpeta de ese nombre, F13, B13, que es justamente este que está aquí, nombre de Dios. Entonces aquí dentro vamos a colocar el nombre del archivo lineal que vamos a generar, curvas a nivel 20 metros, como todos los demás. Guardar. Intervalo pasa de 10 a 20 y palomeamos el atributo de altura. Aceptamos. Proceso completado. Esto es bien rápido. Y ya tenemos en pantalla el patrón de curvas a nivel de la carta F13B13. Y como pueden ver, sin ningún tipo de problema, el empalme es prácticamente perfecto también aquí. Ya estamos armonizando las curvas a nivel a un patrón de intervalo fijo de 20 metros entre cada una de ellas. Vamos ahora con el F13B14. Raster, extracción de curvas a nivel. Ahora lo hacemos sobre este raster, F13B14. Buscamos la carpeta de destino donde vamos a guardar esa curva a nivel en la carpeta F13B14, que en este caso viene siendo la joya. Curvas a nivel, 20 metros. Guardar. Intervalo de 10, que siempre viene por default, pasa a 20. Activamos el parámetro de altura para alimentar la base de datos. Generar. Y ya en un pispás ya está hecho. Ahí está. Los 4 formatos de relieve en 3D me han permitido originar una trama de curvas a nivel a 20 metros, de tal manera que con este producto, con este resultado, yo ya me evito la bronca de tener, y no porque INEGI lo haga mal, simplemente porque son formatos de edición de diferente año. Aquí tenemos, por ejemplo, densidades de curvas a 10 frente a densidades de curvas de a 20, ¿ok? Y esto pues impide que haya una continuidad lógica al momento de interpretar curvas a nivel entre carta y carta. Aquí, por ejemplo, se puede ver mucho más claramente la diferencia. ¿Ven? Entonces yo ya me evito de esta bronca. Entonces lo que voy a hacer ahora es sustituir la trama de curvas a nivel que me dan las cartas INEGI para mostrar en mi futuro mapa topográfico mi propio patrón de curvas a nivel, pero armonizado a 20 metros. Lo que voy a hacer, como hice anteriormente con las capas de línea de curvas a nivel, es entrar en propiedades, voy a copiar el color que se le otorgó a esta capa. Vemos que se quedó en una anchura 0,16. Ok. Aceptamos. Ya lo que hago es entrar en cada una de las otras 4 capas. Voy a desactivar las originales de INEGI y voy a activar las mías. Entramos en la primera, propiedades, y prácticamente pues esto es hacer lo mismo, ¿no? 0,16 de ancho. Vamos a cambiarlo a mano. Y en el color pues pego el estilo que traigo de la selección anterior. Aplicar, aceptar. Voy a la segunda capa, propiedades, pego el estilo de color, modifico el ancho manualmente a 0,16, aplicar, aceptar. Voy a la tercera capa de curvas que generé, propiedades, pego el estilo de color, modifico su formato de anchura, aplicar, aceptar. Cuarta capa, propiedades, pego el color, modifico la anchura, aplicar y aceptar. Y ahorita lo que hago es deshacerme de las curvas, de las 4 capas lineales de curvas a nivel que me dio INEGI y me quedo con las mías propias, ¿sí? Y están armonizadas. Significa esto que para aquellas personas que tengan su proyecto ejidal sujeto a 2 o más
cartas topográficas tienen que percatarse dentro de las tablas de atributos de sus curvas a nivel, de las curvas a nivel que obtengan de esos archivos shape de INEGI, si mantienen para sus cartas el mismo intervalo de altura, si están a 10, a 20 o a 40. Si encuentran como yo que hay una disociación al momento de empalmar las curvas, tienen que proceder a hacer esto, obtener los modelos digitales de elevación de INEGI y generar sus propios mapas de curva. Y como pueden ver, no rompe en nada con el contexto original de los mapas que ofrece INEGI, ¿de acuerdo? Ahí tenemos las mismas curvas en su mismo trazo, solamente que sí, pues como es un algoritmo, pues tiene ángulos, ¿no? Los perfiles en INEGI pues se suavizan, se recortan, se hacen estéticamente más bonitos, pero a efectos funcionales es exactamente lo mismo, ¿ok? Entonces ya con esto completamos otra etapa más en el proceso de diseño de nuestra cartografía topográfica, ¿de acuerdo? Ya una vez que hemos completado esta labor, ahora sí, estos continuos de elevaciones van a desaparecer del panel de capas, estos no van a poder permanecer aquí luego por más tiempo, porque si no generarían problemas de diseño pues un poquito graves, y nos quedamos, eso sí, con las imágenes texturizadas en 3D, ¿de acuerdo? Porque estas sí van a tener un juego importante en el siguiente proceso que expliquemos tras este vídeo. Hasta la siguiente, chicos.